están pensando que hay que más tarde. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por los que estáis aquí, por venir. Hoy, la verdad, bueno, continuamos con la tanda de charlas que venimos haciendo la semana pasada, no, hace 2 semanas, la última que hemos tenido, que fue sobre bancos, que hubo, la verdad que nos interesa mucho más el aspecto económico que el aspecto psicológico y de salud. Llenamos, como dicen los toreros, llenamos, y la verdad que estamos muy contentos. Hoy el tema es mucho más delicado y bueno, la verdad es que estamos en una situación que estamos peor que en el año 84 y 85, cuando 80, 83, cuando se empezaron a luchar por los derechos de la mujer, y cuando se empezó a luchar o se intensificó la lucha por los derechos de la mujer, especialmente por el derecho al aborto. Si hace un año nos hubieran dicho que en el 2014 íbamos a estar luchando no para conseguir derechos, sino luchando para que no nos quiten los derechos que creíamos consolidados, que ya habíamos conseguido, que nuestras generaciones anteriores habían luchado mucho por conseguir, pues la verdad es que no nos lo hubiéramos creído, pero estamos en esa situación. Estamos viviendo un momento en el que estamos peor que al principio, es decir, al principio la gente luchaba y tenía un fin, y ese fin era conseguir derechos que no tenían. Nosotros ahora luchamos y peleamos para que no nos quiten lo que tanto tiempo y tanto esfuerzo, en algunos casos le ha costado incluso la cárcel a mucha gente. Yo la verdad es que voy a intervenir un poquito al principio, luego si eso ya hablaré. Tenemos con nosotros aquí a mi derecha, pero porque le ha tocado sentarse aquí, lo de la derecha no tiene ninguna significación especial, a Loli Alexandre. Loli es una persona que no pertenece a ningún partido político, que la única vinculación que tiene con nosotros es porque es simpatizante y viene por aquí, pero Loli ha vivido una situación muy especial, ha vivido unos momentos familiares realmente graves, y tuvo que tomar una decisión muy dura en su momento, como fue la de decidir o tener que optar por abortar, porque su situación familiar no le permitía continuar con un embarazo que tenía. La verdad que contarlo así parece que es fácil y que es algo natural, pero yo supongo que una mujer, y especialmente cuando posiblemente te gustaría mantener el embarazo y tener el crío, pues tener que decidir entre vivir o tener un hijo, pues tiene que ser uno. A mi izquierda, y tampoco tiene ninguna significación política, no hubiéramos sentado a la derecha y igual no hubiera estado, está Rosy Navarro, que es la coordinadora del área de mujer y de igualdad del partido en las Islas Baleares. Es una persona, pues bueno, luego la escucharéis, y es una luchadora, y además que de mujer y de igualdad entiende mucho, y es un peso pesado en este ámbito aquí en las Islas Baleares. Y a su lado está Concha Calafat, que ostenta el mismo cargo, pero en el partido a nivel de Palma. No. Es coordinadora. En Palma hemos elegido coordinador y coordinadora. No lo digo por nada. Somos 2 coordinadores, chicos, chicas. Bueno, nosotros aquí hemos elegido en jóvenes también 2 coordinadores, son los 2 chicos, y estamos muy contentos. Bueno, yo creo que va a empezar Rosy, luego intervendrá Concha, y luego nos va a contar su historia Loli, y a partir de ahí, pues si alguien quiere hacer preguntas, pues estaremos encantados. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y gracias por estar aquí. Y bueno, decir que la negación del derecho al aborto entra dentro del contexto del Partido Popular de vulneración de la Constitución, de derechos fundamentales, de recortes tanto a nivel económico como de derechos laborales, sociales y de libertades.
Llevamos 2 años y poco más asistiendo a toda una vulneración de derechos y a una vulneración constitucional. Yo me gustaría hacer un repaso breve de la lucha de las mujeres para conseguir, a lo largo desde la transición hasta estos momentos, para conseguir el reconocimiento de personas con derechos y el reconocimiento de esos derechos y de las libertades. La lucha de las mujeres empezó en el 1977, se planteó, ya que siempre tenemos un dicho de decir, desde la época del perejil, que algunas os acordaréis, y sobre todo los pobrecitos, ¿no?, hasta la píldora del día después. Bueno, pues después del 77, la lucha de las mujeres por la emancipación, pedíamos el derecho a los anticonceptivos, que estaban absolutamente prohibidos. Y pedíamos anticonceptivos para no quedar embarazadas y aborto para no morir en el intento. Sabéis que desde antes del 77 y toda la época oscura de la dictadura franquista, pues las mujeres han abortado por distintas circunstancias y han abortado de una manera sin control, con el perejil, con las agujas de punto, etcétera, etcétera. Eso tenía un coste de vidas muy alarmante, y además estaba cuantificada, ¿no? Toda esta puesta en lucha para conseguir esos derechos, insisto, empieza en el 77. En el 79 hay un hecho terrible, y es que a 9 mujeres de la zona de Bilbao, mujeres de mineros, mujeres de una capa social más bien escasa o pobre, con hijos, algunas con varios hijos. Bueno, pues hay una denuncia, las detienen, son 11 mujeres, las detienen a ellas y a un médico. Las detienen y las condenan a cárcel, a 12 años de cárcel. Eso significa un revulsivo en toda la sociedad española y sobre todo un revulsivo importante en el movimiento feminista, que estaba fuerte en esos momentos en la reivindicación de derechos de las mujeres, y un revulsivo social que hace que la inmensa mayoría nos autoinculpemos, hombres también de reconocido prestigio se autoinculpen como que habían sido instigadores o habían practicado el aborto, para intentar pedir la amnistía de estas mujeres y ir al derecho a que las mujeres decidieran si queríamos ser madres o no queríamos ser madres, al derecho al aborto. Y toda esta lucha llega hasta sabéis que en 1982 el Partido Socialista llega al poder con una mayoría absoluta. Desde el 79 hasta el 82, con la lucha de las mujeres, conseguimos que haya centros de planificación familiar, donde la mayoría de la atención en esos centros de planificación familiar era de mujeres voluntarias y hombres progresistas profesionales y mujeres voluntarias del movimiento feminista, pues para orientar a las mujeres en la anticoncepción, en el derecho a la educación sexual, en la información, y eso fue un paso importante. Del 79 al 82 estamos en esa tesis y seguimos luchando por el derecho al aborto, por el derecho de las mujeres a decidir la maternidad. En el 85, después de mucha pelea y de muchas movilizaciones, insisto, con encierros y llamadas a los juzgados y con un montón de problemas, conseguimos que en el 85 se haga una ley de interrupción del embarazo parcial, con 3 supuestos. Se despenalizan 3 supuestos del Código Penal, porque es que a estas alturas la ley del aborto todavía está en el Código Penal. Ahora iremos haciendo un repaso. Se despenalizan 3 supuestos que son el derecho a la vida de la mujer, garantizar que la vida de la mujer, o el derecho a la salud física o psíquica de la mujer, la violación
y la malformación. Esos son los 3 supuestos que se consiguen en el año 85. Bien, como también hay una objeción de conciencia grande entre los profesionales, es muy difícil que estos supuestos se hagan en la red pública, en los hospitales. Se concertan clínicas para establecer esa interrupción legal, y en el 79, en el 82 y 83 se sigue con esa pelea hasta el 85. En el 85 con estos supuestos, del 85, pues en el 89 se hace la primera clínica en Madrid, la clínica Dator, y entra la policía a saco, se lleva más de 500 historias de mujeres, detiene a los profesionales y detiene a las mujeres, con los supuestos legales. Con los supuestos legales. Desde el 85 hasta el 2010, el recorrido de la ley del aborto y de los supuestos legales significaba que cualquier hombre, marido, novio, vecino o cualquiera que hiciera una denuncia era asalto a las clínicas concertadas para hacer los supuestos legales del aborto. Se llevaban todos los expedientes de las mujeres, con lo cual eso conducía al llamamiento de las mujeres a los juzgados. En este caso de la clínica Dator, más de 500 mujeres tuvieron que declarar, cuando sabéis que eso es un tema personal e íntimo. Más de 500 mujeres tuvieron que declarar y estuvieron retenidos profesionales más de 48 horas. Ha habido médicos procesados por el tema de cualquier denuncia. Un médico catalán estuvo en la cárcel en más de 5 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y os digo esto, que todo el tema de esa despenalización parcial de los 3 supuestos, yo vengo a Palma en el 2006. En el 2007 me llaman al juzgado de Palma. Había habido otro asalto a otra clínica y nos habíamos vuelto a autoinculpar. Y me llaman al juzgado de Palma por el tema del aborto. Es decir, en cualquier momento te podían llamar. Se archivaba porque estaba ya socialmente admitido el tema y la mayoría de los jueces archivaban el tema y no tenías que ir a juicio ni a declarar. Pero en otros casos no. Bueno, toda esta polémica, toda esta situación de estos supuestos que en cualquier momento eras vulnerable a tener que dar explicaciones y a que se llevaran los expedientes de las clínicas, dio lugar, después de seguir peleando, porque desde Izquierda Unida y antes desde el Partido Comunista ya hablábamos en el periodo de la transición de la ley de plazos. Llegamos 25 años después, ojo, que se dice pronto. 25 años después llegamos al 2010, donde se aprueba en marzo la ley de plazos, que entra en vigor en julio del 2010. La ley de plazos conlleva, y además es una ley que para nosotras se queda siempre coja. Desde el movimiento feminista nunca hemos estado totalmente de acuerdo con la legislación que se ha hecho en esta materia, pero la ley de plazos es una ley de interrupción voluntaria del embarazo y de educación sexual. Espérate que voy a buscar exactamente el número, el título, y os lo voy a decir porque tiene su importancia. Mira, la ley es de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Es el derecho de la mujer a la maternidad libremente aceptada. Porque el derecho de la interrupción voluntaria del embarazo no significa que la mujer
que impongas o la maternidad o la no maternidad. Y aquella mujer que no quiere abortar, pues que no aborte. Aquella mujer que tenga una circunstancia, que ella es la que sabe qué circunstancia tiene, el derecho es un derecho fundamental de su decisión. Bueno, pues esta ley también va acompañada de una serie de medidas educativas de salud sexual y reproductiva. Nosotros siempre hemos peleado en que se hiciera la transversalidad de la educación y en los derechos de igualdad en los colegios. En los colegios y en todo el área educativa, en todo lo que es el periplo educativo, desde los más pequeños hasta los mayores. Bien, esto empezó tímidamente, como no era un proceso obligatorio, pues había muchísimos sitios que no se ha hecho ese tipo de educación. Bien, pues en el 2010 se establece la ley de plazos que permite hasta las 14 semanas de gestación a la mujer poder abortar sin tener que dar ningún tipo de explicación. Pero, insisto, siempre en las clínicas concertadas, porque en los hospitales públicos se han hecho algunos tipos de interrupción, pero siempre que conllevaba alguna malformación. Dos cosas que antes se me olvidaba y importante. En la ley de supuestos era el supuesto de la salud de la mujer psíquica y física, el supuesto de la violación y el supuesto de la malformación del feto. Había tres. Ahora se queda en dos. Y ya Concha os dirá un poco en qué consiste todo el tema de la reforma. En el 2010 son estas medidas las que se toman y la mujer hasta las 14 semanas no tiene que dar ningún tipo de explicación y en las clínicas habilitadas a tal efecto, concertadas legales, pues se podía interrumpir el embarazo. Resulta que el Partido Popular en el 2012, en el 12 es cuando empieza Gallardón a plantear la reforma del aborto. Tengo que deciros que nunca estuvieron de acuerdo el PP en estas medidas, hubo un gran consenso social, pero ellos estuvieron siempre en contra de la medida del aborto, incluida la de los supuestos. El Partido Popular plantea una reforma del aborto, pero plantea una reforma del aborto absolutamente demencializada y la plantea en el 2012. Mira, yo creo que el aborto ya empieza mal, porque está en el Código Penal y debería de estar en el tema sanitario, en el Ministerio de Sanidad, no en el Ministro de Justicia. Tenía que estar fuera del Código Penal. Bueno, pues todas estas vicisitudes que les ha pasado a las mujeres, toda esta lucha que hemos llevado las mujeres, todo este derecho que nos ha costado tantísimo conseguir, resulta que pensábamos que era un derecho consolidado y ahora nos vemos que es una vuelta atrás, pero terrible. O sea, es decir, es impedir la interrupción voluntaria del embarazo. Es tratar otra vez a las mujeres de enfermas mentales, de menores de edad, de no ser personas conscientes con la decisión de ser o no ser madres. Y bueno, yo me voy a parar aquí para que Concha os diga cuál es la repercusión de esta reforma y luego abrimos un debate y podemos entrar más al detalle de una ley actual y de la que pretende hacer. Sí, o sea, enlazándolo con lo que ella ha dicho, claro, el problema, o sea, el PP, o sea, lo que a mí me causa más indignación es que el PP se ha pasado, o sea, el PP, el Gallardón, o sea, el PP y el Gallardón, los dos, se han pasado 2 años diciendo que iba a reformar el aborto, y lo ha dicho una vez, o sea, como amenazando y hablando de que sí, eso, que sea aquello, hablando un poco de todo, de que no había habido consenso con la anterior ley, de que la sociedad, no sé si se ha debido decir, que supongo que sí, que la sociedad estaba en contra y tal. Y eso, se han pasado 2 años amenazando, sin que hubiese ningún, o sea, sin promover ningún debate social. Si realmente la sociedad estaba en contra, si no estaba en contra, si los médicos estaban a favor, estaban en contra,
exactamente qué pensaba la gente. ¿Qué pensaban las mujeres? ¿Qué pensaban los médicos? No, pues no, esto no lo han hecho. Y ahora se sale con una ley que, ojo, que aún es aún un anteproyecto, que aún no está ni en corte ni nada, o sea, no, que aún están recogiendo, ahora empiezan a recoger información. O sea, lo primero, que esta ley se ha asesorado de unos expertos que según ha pedido el Grupo de Izquierda Unida, Llamazares ha pedido, a ver, ¿qué expertos son esos que lo han asesorado? No se lo han querido decir. O sea, no se sabe qué expertos son, no sabemos si son, bueno, desde obispos hasta al paso que vamos, igual han sido obispos, no sabemos si han sido obispos o médicos, es igual, juristas no lo sabemos. Después, ahora van diciendo que como han visto que quizás no se esperaba la repercusión que está teniendo ese tema. Ahora a lo mejor lo harán hasta después de las elecciones europeas, a ver cómo les va. O sea, a mí me parece indignante que es un tema tan serio, que afecta tanto, nos afecta a todas las mujeres y que afecta tanto a la conciencia de algunos, se lo toma el tal Gallardón y buena parte del PP con esta frivolidad, o sea, como si fuese una cosa de oportunidad política. Esto es una cosa muy seria, es una cosa que tendría que haber, eso, un debate social, que es lo que de hecho han provocado, sin quererlo ellos lo han provocado. Después lo que también se debe decir es que justamente ahora que empiezan a salir encuestas y que empieza a salir la opinión de la gente, pues hay un consenso mayoritario en la sociedad de que la anterior ley, con los defectos que tenía, que para mí quizá lo más importante era la objeción de conciencia que obligaba a las mujeres a ir a la sanidad privada, de hecho tiene un consenso mayoritario entre la población. O sea, incluso, lo cual quiere decir que incluso los votantes, una parte importante de los votantes del PP están a favor de esta ley. Los diarios sacan cada 2 por 3 porcentajes, se habla del 70% de la población, incluso aquí en Mallorca. Y en tercer lugar, que justamente, o sea, con una ley de plazos se ha conseguido que los abortos bajen. Porque con esta ley de plazos más no sé si la educación sexual se ha hecho mucho en los colegios, no me atrevo a decirlo, porque estos son temas que aún siguen siendo tabús en la sociedad española y no puedes explicar según qué a los niños. No sé si a los maestros les va muy bien. Pero el caso es que el número de abortos ha bajado. No solo eso, sino que hemos hecho alguna conferencia en Palma con una ginecóloga que se ha hecho famosa, una de comisiones del Consejo no sé qué no me acuerdo ahora. Sí. Y ella nos decía que la mayoría de abortos se hacen de hecho en los primeros meses, o sea, del primer mes y medio, o sea, con la primera falta. Es que es de lógica, o sea, nadie, si toma la decisión, no digo enseguida, pero bueno, cuando más pronto mejor. O sea, no es una cosa que tengas que alargar. Y así todo, y además había temas que a lo mejor eran polémicos de la anterior ley, pero no, es que el PP lo ha tocado todo. O sea, no ha dejado prácticamente ningún. Deja solo 2 supuestos y aún con problema. O sea, solo deja el supuesto de la violación y el supuesto de el peligro para la vida de la madre y aún, o sea, el supuesto de la violación pone unos plazos muy limitados, lógico, 12 semanas, pero además tienes que haber denunciado, o sea, no puedes, eso tienes que haber denunciado, si no lo consideran así. Y por otro lado, y el tema del peligro para la vida de la madre, también hay cosas de la ley que a mí se me escapan, porque no sé exactamente, yo me imagino que es una cosa que es muy clara cuando la vida de la madre peligra, no lo sé, me imagino, pero no lo sé. Pero nunca lo dicen de una manera clara, que tú puedes decir no. Además, todos sabemos, todas las que tenemos cierta edad, y además, yo me acuerdo que esto, incluso cuando nosotros éramos niñas, yo siempre he oído conversaciones de que cuando en el parto el médico ha de decidir entre la madre y el niño, curiosamente piden opinión al padre. Y siempre se ha aceptado que el padre diga, no, mira, sálvame a la madre que tengo 2 niños. No sé, yo esto es lo que siempre he vivido. Y en los otros, y
a partir de aquí, todo lo demás prácticamente no dejan, o sea, de entrada eliminan los plazos. O sea, esto de que durante los 14 semanas se pudiera decidir, la mujer pudiera decidir libremente, sin dar explicaciones, como ha hecho muy bien Rosy, abortar, sencillamente, porque tienes unas circunstancias que a lo mejor no te permiten en aquel momento tener hijos, pues no, este queda eliminado. Hay un aspecto particularmente perverso, que también las que tenemos cierta edad no recuerda cuando éramos jóvenes lo que pasaba, y es que en este tema opina todo el mundo menos la madre. O sea, opinan los médicos, opinan jueces, opinan psiquiatras, y bueno, y en este momento, en el momento no opinarán los curas, pero en la ley sí han opinado, desde luego. Pero es que incluso, o sea, hay dos aspectos que son los más no sé si decir indignantes o los más peligrosos para las mujeres. Uno es del derecho de la mujer a abortar libremente dentro de los supuestos que te marcan. Pero el otro también es el tema de las malformaciones. O sea, el hecho de que te puedan obligar a tener un hijo con diferentes tipos de malformación, y algunas son muy graves, o sea, algunas pues el problema es que hoy en día la ciencia te permite que vivan personas que prácticamente nacen ya como vegetales, o sea, te pueden mantener en vida una persona que nunca será una persona, de hecho. Pues en este caso no consideran que esto tenga que ser motivo de aborto, y por lo tanto, pues bueno, pues a tener el niño. Y la única salida, o las únicas salidas que dan es, también con dificultades, es que esta malformación cause un peligro a la salud psíquica de la madre, pero te lo han de certificar dos psiquiatras que no sean del centro que hace el aborto, y además no solo eso, sino que o bien dos psiquiatras que no sean del centro que hace el aborto, o bien si el feto tiene una malformación, también tiene que ser un psiquiatra que te certifique que no estás bien de la cabeza, que los psiquiatras ya han dicho que con ellos que no cuenten, y luego un médico que certifique que el feto tiene una enfermedad o que tiene una malformación grave. Yo me imagino que también la ley tendrá sus trampas. La ley, que ojo, que no está en este momento no ya ni aprobada, sino aún no tenemos un texto oficial. El caso es que en el tema de la malformación, claro, son estos los dos ejes que han tenido más repercusión. Porque claro, los médicos aquí sí que han reaccionado. Pero claro, es que no tiene sentido que desde el primer mes, hoy en día, siempre puede pasar, pero bueno, hoy en día te hagan ecografías y te hagan todo tipo de análisis, y después no puedes hacer nada. O sea, si tú si con un mes, 2 meses, 3 meses te certifican que tienes o sea, que el niño o niña que vas a tener tiene una malformación gravísima, pues bueno, pues a pasar, y la única solución que te ofrecen es esta que he dicho, y además, o bien que lo puedas dar en adopción, lo cual también es un poco así, porque yo insisto que son dos temas que son graves, porque igual los médicos, como son gente de influencia encima, yo creo que el PP tendría tendencia a hacerles más caso a ellos, quizá que a las mujeres, quizás, si no nos movemos. A lo mejor, para decir que han consensuado un poco esta ley, ceden en eso, no lo sé, en el plan que están, igual no. Pero el hecho de que en los primeros meses la mujer no pueda decidir libremente por sus circunstancias si quiere ser o no quiere ser madre, esto es tan grave como el tema de la malformación. O sea, son los dos temas que a mí me parecen sangrantes. A partir de aquí, pues ponen todo tipo de trabas. O sea, por ejemplo,
incluso cuando se tiene derecho al aborto, con este proyecto que tienen en caso de violación o en caso de salud, de peligro para la salud psíquica de la madre, tienes que esperar, o sea, te informan de las supuestas ayudas que puedes tener, que de hecho sabemos que PP las ha ocurrido, no sé qué te van a informar, y tienes que esperar 7 días, o sea, te lo has de pensar 7 días. O sea, todas las que, no sé, todas sabemos que cuando estás en una situación dramática, cualquier día es que esperas 7 días, se te hace un mundo. O sea, es una forma de como de hacerte sufrir más, de hacerte sentir más culpable. O sea, es un ensayamiento en contra de la mujer que bueno, que no tiene, no sé, que a mí no sé, lo que he dicho, lo encuentro muy indignante. Y esto es un poco la ley. Bueno, sí, una cosa que se me olvidaba es el tema de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia ya era el problema que tenía la anterior ley. O sea, el hecho de que en esta conferencia que hicimos en Palma, que me intervenció con esta ginecóloga de comisiones, ella nos explicaba que en la sanidad pública los únicos abortos, o sea, decía que en Son Espadas, en concreto ya era diferente, en Son Espadas, en Palma, solo había 2 médicos que hiciesen abortos, ella y el Miguel Reyero, que solo podían asumir los abortos de estas primeras semanas, que no requieren intervención quirúrgica, sino que solo es una cuestión, no sé qué te hacen tomar, una píldora. Una aspiración. Se aspira. Pues bueno, pues solo hacían esto y luego seguimiento, por si hay complicaciones y tal. Y que después te remitían a una clínica privada. Y decía ella, dice, no, es que hay médicos que son objetores por conciencia, dice que los hay que son por comodidad, dice, no se quieren complicar la vida haciendo abortos, con lo cual, y en cambio sí hacen abortos por malformación. ¿Qué pasa? Que con esta ley no serán solo los médicos y las enfermeras, que me parece que ahora se pueden declarar objetores, sino que puede ser el celador, que te ha de llevar en la silla, puede ser el administrativo que te ha de llevar los papeles, y no sé quién más hay, todo distinto. O sea, lo cual, o sea, ya digo, en una situación que tú estás, que ya no te encuentras bien, que te pueda pasar todo eso, para moverte histérica ya del todo. Y esto yo creo que es lo más grave, no, esto es la ley. Esto es la ley que nos quieren meter, sí o sí. Ya veremos cómo saldrá. Ya digo, esta ley en este momento está en informes, no la han llevado aún al Parlamento, están recogiendo informes, no queda muy claro de quién y de quién no, porque por ejemplo el Consejo de las asociaciones de mujeres no se lo han pasado, que lo sepa, y ya veremos cuando tienen a bien mandarla al Congreso. Se ha de decir que desde Izquierda Plural, y desde el PSOE también, se están haciendo todo tipo de preguntas. Bueno, supongo que esto lo habéis leído en la prensa. Algunas son interesantes, porque Bazares ha pedido esto, quién eran los expertos que habían asesorado, no lo he querido decir. A veces el PP también habla de la sentencia del Tribunal Constitucional, creo que es. Y hay que decir que aquí también mienten como bellacos, porque cuando ellos pusieron, o sea, en el año 85, el que puso el contencioso, no sé si era el contencioso, no, el recurso anticonstitucional contra la ley que hicieron, porque la ley estaba hecha, el PSOE la hizo en el año 83, y tardó 2 años para que el PP hizo un recurso, y curiosamente fue el padre de Gallardón el que lo hizo. Y el Tribunal Constitucional lo que dictaminó es, y esto lo ocultan, es que justamente durante las primeras,
a veces los médicos y los juristas no se ponen de acuerdo, pero lo que está claro es que durante los primeros meses el embrión, que ni siquiera es feto, no es persona. O sea, por lo tanto, no, entre el derecho de una persona y el derecho de un ente, que sí, que es algo, pero no es persona, pues no hay color. O sea, tiene que prevalecer el derecho de la mujer. Y esto no lo dicen. Y esto fue reconocido por el Tribunal Constitucional. O sea, es la mujer la que es sujeto de derechos, no el feto. Es un poco, yo brevemente, porque he ido tan rápido que me he dejado unas cosas. Es plantear lo importante que es las dos definiciones. O sea, la definición de se reconoce la ley de salud sexual, interrupción voluntaria del embarazo, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. Con el anteproyecto de ley orgánica de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada. De la mujer embarazada. Es decir, tiene una carga ideológica absolutamente demencial. Una carga ideológica donde la Iglesia, en lo más casposo, lo más retrógrado de lo que es la cúpula eclesiástica y el Partido Popular, hablan de la mujer como como receptora, una mujer que no tiene más derecho que parir. Con la vergüenza, que es un poco lo que decía antes Concha, de que hablan del embrión con derechos fundamentales, y los derechos fundamentales son para el nacido. Con los recortes, además, con el tema de la malformación, que hasta ahí llegan, que si son tan brutos que hasta ahí llegan, obligar a unos padres, a una madre, a tener un hijo con una malformación grave, que además te la determinan en las primeras semanas y tienes que estar esperando todo el tema, es una verdadera barbaridad. Y plantean una imposibilidad absoluta de interrumpir el embarazo. Porque como tienes que estar desde el médico de cabecera hasta 2 psiquiatras, que si no se ponen de acuerdo interviene otro, que después tienes que parir, evidentemente, o sea, es una verdadera barbaridad. O sea, es impedir, no, pero está claro. Como las mujeres que tengan posibilidades se van a ir a abortar a Londres, como pasaba antes. Sí, porque ni a Portugal, que está más cerca, a Londres que pueden. A Londres o a Portugal, mira, que ya también lo dicen algunos del PP, algunos del PP y de Portugal, eso lo dice el Feijóo, a Portugal se van a ir las mujeres a abortar. Es decir, las mujeres que tengan posibilidad económica de poder salir fuera, porque aquí va a ser absolutamente imposible. ¿Qué va a pasar? Que aquella mujer que toma una decisión, y vosotras sois conscientes de ello, las mujeres cuando tomamos una decisión no hay quien nos pare, porque tenemos nuestra convicción del porqué y no hay quien nos pare. Y aunque no sea, aunque nos guste lo que tengamos que hacer, que es doloroso. Pero, evidentemente, es que no se piense que es que somos evidentemente inconscientes, ¿no? Ahora podemos abrir el diálogo, porque está bien, ¿no? Abrir vuestras opiniones, pero es decir, lo que era una cosa y lo que es otra, y además lo que decía también Concha, la objeción de conciencia, hasta el dato del hospital puede objetar. ¿Qué van a hacer? Porque cargan sobre los profesionales. Como carga la ley sobre los profesionales, pues no quieren arriesgarse a que los condenen, está claro. Los psiquiatras han dicho ya, a todo el colectivo de psiquiatría, que ellos no van a permitir tratar a la población, a las mujeres, como taradas mentales, como problemas psiquiátricos, cuando no es verdad. Que tratar a las mujeres como que están para allá, que ellos no lo van a permitir, que esto no puede ser. La respuesta ha sido, afortunadamente, ya lo vimos en el diálogo, interviene la compañera y explica cuáles son las posiciones que tenemos y por qué decidimos hacer una cosa u otra. Está clarísimo que ha habido una respuesta que ha llegado desde Estrasburgo, o sea, el Parlamento Europeo,
hasta los parlamentos latinoamericanos, hasta las mujeres de todos los estamentos sociales y de todos los países. Ha habido una verdadera protesta por volver a las cavernas y por considerar a las mujeres no como personas de pleno derecho, sino como disminuidas mentales. Y yo me callo. A mí me gustaría, antes de que hable Loli, hacer un par de reflexiones. Lo que está proponiendo el PP o lo que está llevando a cabo últimamente el PP no es un ataque contra unos determinados derechos que creíamos que teníamos ya totalmente consolidados, sino simplemente lo que están haciendo es gobernándonos desde un punto de vista completamente, como decía Rossi, ideológico. Es decir, ellos lo que están haciendo es transponer sus ideas políticas a la vida cotidiana de los españoles a través de este tipo de medidas, como son las modificaciones de las leyes. Tenemos la modificación de la ley del aborto, tenemos el hecho, lo que ha pasado recientemente con los scratches. Es decir, hemos llegado a una situación en que cuando algo no es exactamente lo que ellos quieren, pues lo único que hacemos es modificar la ley para que sea como ellos quieren. En el tema de la ley del aborto, aquí además lo que está haciendo el gobierno es tratándolo sin importarles en absoluto cuáles son ni los derechos, ni el sufrimiento, ni lo que piensa una mujer, sino simplemente ellos lo que están haciendo es intentando a través de esta ley contentar a un determinado sector de la población española que creen ellos que les van a votar. Porque claro, fijaros en las últimas declaraciones de este obispo ayer, que decía es que el que participe activa o de forma activa o pasiva en un aborto va a ser automáticamente expulsado de la iglesia, mientras que, por ejemplo, cuando un cura comete abusos sexuales en niños, no es excomulgado. O cuando un hombre le pega una paliza a la mujer y la mata, aquí no se produce ningún tipo de excomulgación. Pero si tú vas a abortar, o si tú eres, como decía Concha, el que va a llevar la camilla de la mujer que va a abortar, pues tú vas a ser automáticamente expulsado de la Iglesia Católica. Que bueno, mira, mejor, así nos evitamos, como decía el otro día, no sé quién era, creo que era Alaska, decía, así nos evitamos el tener que renunciar nosotros voluntariamente a la Iglesia Católica. Yo lo que quería decir es que efectivamente el aborto es un paso más de esta política de opresión y esta política de regresión que está aplicando el PP, que nos está llevando, pues, yo ahora estaba leyendo unas notas y resulta que una vez que la ley se haya aprobado, o sea, que se aprueba, pues estaremos en peores condiciones que cuando se intentó negociar en el año 85. Incluso la barbaridad que el Gallardón el otro día lo comentaba, y porque no sabe exactamente lo que dice, que hasta los franceses, los del partido ultra de derecha, de Le Pen, están en contra de la modificación de la ley del aborto. Y además esto es cuando un partido como el de Le Pen dice que lo que están haciendo no está bien, pues imaginaros qué es lo que estarán haciendo. Bueno, yo ahora creo que una de las partes más interesantes es escuchar un poquito a Loli, porque Loli, como he dicho al principio, vivió una situación un poco complicada y la verdad es que hay que agradecerle enormemente que se haya prestado a venir a explicarlo, porque son cosas, yo cuando lo hablábamos, se lo dije, son cosas muy íntimas, son cosas muy personales y no todo el mundo pues está dispuesto a contar en público ese tipo de situaciones. Mi situación no es explicarme como ella, pido perdón, pero mis situaciones fueron dos, y fueron una de la ley anterior y otra de la de ahora, y fueron muy diferentes. En la primera era una niña, tenía 17 años y me quedé embarazada. La ley del aborto no era legal y vivía aquí en Palma, tuve que buscarme la manera de quitármelo de encima porque no podía. Era un disgusto, era un no poder seguir adelante porque era una niña, no seguir con mi vida, y era cargarme a mis padres. Y en ese momento no piensas en ninguna manera de seguir adelante, solo piensas cómo quitarte, es un problema, es algo que tú no habías planeado. La única solución, dando vueltas, acabé en Sombaña. Acabé en Sombaña comprando unas pastillas que es el remedio que te dan, hoy me he puesto a mirar en internet,
y es el único remedio que hay ahora mismo al no ser legal el aborto. Esas pastillas yo tenía que comerme 2, introducirme 2 por la vagina y no pasaba nada. A las 2 horas te bajaba la regla. Y a las 3 horas estaba ingresada en Sondureta con una hemorragia y a punto de morirme, sin mis padres saber lo que me había pasado. Esa es la situación que yo creo que le espera a las niñas de hoy en día. Y es una pena, porque yo muchos años después, por una situación familiar, después de tener 2 hijos a las que no me considero mala madre, he buscado a mis 2 hijos. Considero, ya te digo, que no soy mala madre por lo que he hecho después. Mi marido se quedó en coma. Yo tenía un hijo con 2 años y otro con 2 meses. Y a mí me dijeron que mi marido o se moría o se quedaba vegetal. Yo tuve que tomar la determinación de que yo no podía tener otro hijo. Mi situación económica era malísima. Me acababa de comprar un piso con todas las estafas que salen hoy por día. Era imposible sacar adelante los 2 hijos que tenía, como me hubiera sido imposible tener un tercero. Y menos con la depresión que me hubiera conllevado el que mi marido hubiera muerto o el que mi marido se hubiera quedado vegetal. Y entonces decidí abortar. En esta vez mi situación fue mucho diferente. Tuve que pagarla porque en aquel momento todavía se pagaba. Tuve que pagar 300 euros. No es una cifra difícil de conseguir, pero bueno, ya tuve que pagarlo. Es verdad, se me hizo... Era una clínica que dentro de la tranquilidad que te da, es lo que ellas explicaban, no se me hizo pasar todo lo bien que me hubiera hecho falta, porque en ese momento yo tenía un problema. Y tenía un problema grande que lo que necesitaba es que me ayudaran. Se me puso psicólogos. Sí, vale, esto te ayuda. Piensas que te va a ayudar a afrontarlo. No, esos psicólogos se me pusieron para hacerme ver lo mala persona que era. Llegué al aborto, la verdad es que en la clínica lo hice en una clínica de aquí de Palma, fue todo genial, todo súper higiénico, muy legal, me trataron, sobre todo los médicos, fantástico. A los 15 días se me hicieron mis pruebas, se dieron cuenta que por el aborto anterior que yo había tenido tenía varios problemas, ellos se han encargado de tratármelos, ya te digo, me han ayudado muchísimo. Y ellos se han encargado, después de que hayan hecho eso, de que a mí se me quitara la depresión y de que yo me sintiera como que no era mala persona. Pero en su momento a ellos se les obligó a darme una carta, tener 13 días unos papeles donde te ponían las ayudas que tienes para tus hijos, para tener un hijo adelante. Esas ayudas son las que hoy por hoy me están negando hacia mis hijos. Estas ayudas de, por ejemplo, los libros en calidad, que te pagan los libros. Yo tengo 2 hijos. Mi situación económica es malísima y ahora es medio flotante. A mí nunca se me ha pagado esa ayuda porque yo nunca he podido cumplir de pagar los impuestos cuando toca, yo los pago por plazos. No me queda otro remedio. A mí esas ayudas se me han negado por eso. Como esas, todas las ayudas que me ofrecen. Entonces yo considero que es mucho más fácil como estaba hace un par de años a como estaba hace 14 o 15. Y que si ahora aprueba la nueva ley del aborto, los niños de hoy en día, yo tengo sobrinos y es la pena que tengo sobrinas que las veo en la misma situación que yo me vi. Yo tuve la suerte de tener a mi hermano al lado en el momento que hice eso. La mayoría de las niñas lo hacen solas. Si yo lo hubiera hecho sola me hubiera muerto, porque yo llegué al hospital prácticamente en coma. Si yo lo hubiera hecho sola me hubiera muerto, y hoy por hoy es lo que van a hacer las niñas. Yo hoy ya le he comentado a ella, me he puesto en el lugar de una niña que hoy en día le pasara lo que a mí me pasó en ese momento y he seguido prácticamente los mismos pasos. Las soluciones que me salen hoy son las mismas que me salían hace 15 años o 20 años. Las mismas. Y en ninguna de ellas tu vida no corre peligro. En ninguna. Están las aspirinas con el perejil, está la rula, creo que se llama la planta, o ruba. No es rúcula, es... La llevo para demontar el ruca, que es una planta también que te dicen que te la tomas y te dilata la vagina y tal. No, te provoca hemorragia como cualquier planta y no provoca un aborto. Provoca un sangrado igual que la aspirina. Y esto no te lo explican. Y hoy en día te lo están poniendo como un método legal y natural para abortar. Y la mayoría de la gente que hace esto acaba con cáncer de ovarios, con hemorragias internas, niñas que se quedan estériles.
Y esa es la solución que yo creo que si esta ley sigue adelante es la única solución que nos queda, volver a hace 20.000 años, cuando abortar era un delito. Yo no considero que sea un delito, yo no me considero una asesina, yo no me considero mala madre, para nada. Hubo en su momento, me hicieron creérmelo, hoy por hoy no lo creo, porque hoy por hoy veo que a mis hijos les faltan muchas cosas que si hubiera tenido 3 no hubiera podido seguir adelante, o me los hubiera quitado servicios sociales, o porque la situación en mi casa era muy mala. Y como la mía, creo que es la de más del 75% de las españolas que hoy por hoy se quedan embarazadas. Y que nadie mejor que ellas sabe si pueden alimentar a ese hijo y sacarlo adelante en las condiciones que se merecen, o no es el momento de tenerlo. Y considero que nadie debería de opinar por nosotras. Nadie mejor que una madre sabe si puede tener un hijo. Y yo, después de tener 2 hijos, os aseguro que no aborté por tener mala cabeza ni por quitarme un problema de encima. Aborté porque no podía tener a mis hijos, porque no hubiera sido una buena madre si los hubiera tenido. Y esto me parece... Yo, la verdad es que creo que hay cosas que tendríamos que hacerle llegar a Gallardón y a la gente del PP, porque yo, cuando Loli me contaba la historia, cuando estábamos preparando esta charla, yo la verdad que intentaba ponerme en la piel de Loli y me resultó totalmente yo me imposible. cuesta explicarlo, lo siento. Me resultó totalmente imposible. O sea, tener a tu marido en muerte cerebral en el hospital, tener un hijo de 2 años, otro hijo de 2 meses, y no saber si tu marido va a salir vivo o si va a salir vegetal, pues la verdad que tener que decidir esto, yo creo que tendríamos que ir y explicárselo a Gallardón, porque supongo que, a pesar de que sea de derecha, sin cabronazo, tiene que tener corazón. Ahora con los años y con la gente te hace la misma gente te hace sentir que no lo estás haciendo mal, pero yo he pasado muchos años comiéndome eso dentro, y cuando alguien hablaba de aborto yo me sentía mal, yo escondía, cachaba la cabeza, porque tengo 2 hijos y para mí era como todo el mundo me decía, ¿y si hubieras matado a uno de ellos? Qué mala, Yo me sentí, no tiene nada que ver, cariño. me sentí en su momento, hoy por hoy no. Es la psicología de la mujer. Hoy por hoy no, hoy por hoy no. A ver, venga, palabras. Pero la sociedad Yo lo que te quería expresar es que creo que una mujer que decide tomar esta Es decisión inteligente. es inteligente, es valiente y para nada. Ahora sí, es su momento, ¿verdad? No, Que no, la que gente vaya te llama, caminando, la hay que gente decisión. te cuesta, esta sociedad te la hace un poco difícil. En el año 83, 84, yo tuve que acompañar a una amiga mía a abortar. Porque Yo no se lo abortar. podía decir a su madre. Pero bien tranquila, en aquel entonces era cuando empezaban, si no recuerdo mal, los centros de planificación familiar. Exacto. Que estaba, no sé si... Pero era muy sí. jovencita, una tal Jimena, creo recordar. Sí. Pues esta hora vuelve a estar en las andadas. Bueno, pues esta fue la que nos abrió puertas. Te hablo que teníamos 19, 20, no sé, por ahí andaba. Yo, si habéis visto el telediario, ahora cuando sale la movida esta de la ley del aborto, sale una doctora rubia haciendo una ecografía. Esta es la ginecóloga de aquí, ya te digo, maravillosa. Sí, pero vamos a tomar esta decisión antes y ahora creo que... La de antes, la primera vez como niña fue un fallo, Pero pero son las cosas que les pasa a los niños de hoy en día, porque yo me miro para atrás y yo no era irresponsable, yo no era una niña que estuviera metida en drogas, que andara con bebidas, que sí, era camarera de noche, pero no, siempre he esquivado esta vida, no. Fue un fallo, fue un descuido, pero que hoy en día pasa, y que yo tengo sobrinas, tengo 3 sobrinas de 16 años, y yo 1000 veces les he dicho, si os pasara algo de esto, por favor, a mí por lo menos contármelo, o sea, no hagáis tonterías, no. Yo creo que... Pero las niñas de hoy en día buscan esta alternativa, buscan internet, buscan lo más rápido, y en internet, ya os digo, yo me he estado todo el día buscando algo que no fuera perjudicial para la salud, y no hay nada, A ver, ¿qué más? Sí, yo creo que no sé cómo le he llamado, la antigua ley o la ley que tenemos. La ley vigente, Sí, es la de plazo. la Esperemos que incorporaba lo que eran los talleres
sexuales que se efectuaban, se supone, entre comillas, en escuelas o sobre educación afectiva sexual y demás, yo creo que sí que ha llegado a algún punto, porque yo hablo a título personal, yo tengo 3 hijas y las 3, 22, 20 y 17. Las 3, mamá, necesito preservativos. Tienen pareja estable, el disco, no sé qué. Estoy puesta en nuevas tecnologías, como digo yo, si no son tecnologías. Ellas tienen la confianza para decirme a mí esto. Y igual hablamos otros padres de las escuelas, dicen, sí, ha llegado de alguna manera estos años de trabajo, asociaciones, padres que hemos ido renovando. Yo creo que la juventud ahora sí que tiene capacidad como para, y son los que... Pero a veces hay, porque mira, yo de mi hijo el segundo no lo buscaba, yo tomaba anticonceptivos, tomaba pastillas y a mí las pastillas no me hacen efecto, yo me quedo embarazada con las pastillas. Entonces hay veces que las niñas piensan que se están cuidando, pero les pasa esto. No han podido hacer nada para evitarlo, es que no han podido hacer nada para evitarlo, estaban seguras de que se estaban cuidando. Niñas que tienen sus parejas fijas pero que son demasiado jóvenes, o sea, pareja estable como para confiarse, no utilizar el preservativo, pero que no saben que tienen este problema hasta que les pasa. Pero entonces si les pasa este problema, tienen que claudicar con él si no están preparadas. No, hombre, tienen que estar en su derecho de poder. Si me permitís, bueno, un poco lo que nosotros proponemos, ese es el tema, es decir, sí que estaba previsto y sí que ha habido el tema de la educación, de la educación sexual y reproductiva, de educar en igualdad y en valores, todo eso, pero no era obligatorio. Sí que se ha hecho porque funcionaba, había profesores, había menos alumnos por aula y funcionaba, de cierta manera en unos sitios mejor, en otros peor. Nosotros lo que pedimos desde el área, y desde Izquierda Unida lo seguimos pidiendo, y de los movimientos feministas, es eso, es la coeducación, es la educación en todos los estamentos educativos de estos valores, y de la educación y de la accesibilidad a los anticonceptivos. Pero es que Gallardón, el PP, prohíbe la información. Es que ahora no te van a poder decir en ningún estamento público las medidas anticonceptivas ni lo que puedes hacer, porque lo prohíbe. Es decir, es una demencialidad, es como si estuvieran completamente locos y no van a sacar locos a los demás. Es decir, ellos tienen mayoría parlamentaria, pero no tienen mayoría social, y lo que pretenden es una auténtica barbarie. ¿Qué pasa? Y como lo recortan todo, como han recortado profesores a Tente Porrillo y están recortando profesores en todos los ámbitos educativos, como las aulas están petadas, pues resulta que no hay ni profesores ni momento para dar estas materias, ni dinero, ni están en los currículum para dar estas materias, que son fundamentales, porque primero hay que prevenir. Sí, pero meter rollo. Y hay que orientar. Exacto. Claro, es que cambia el rollo. Bueno, pues esto es plantearnos que las mujeres decidimos, que el Estado garantiza, que la sociedad respeta y que la Iglesia no interviene. Porque la Iglesia está interviniendo en la vida de las mujeres siempre. Está interviniendo en lo peor. Y ya lo ha dicho Alfonso, no se me ocurren otras cosas. Y luego sabéis perfectamente el tema de los recortes, de la dependencia, de las escoletas. O sea, que la mujer, para ellos, para el Partido Popular, la mujer, el papel que tiene que jugar en la sociedad es volver a casa, cuidar de los mayores, de los niños, y además es disminuida psíquica y no tiene derechos. Los derechos son de los nacidos, porque hay un montón de niños que sabéis que tienen que abrir los colegios para que puedan comer. O sea, no se preocupan luego de la vida cuando ya está, cuando ya han nacido. Hay que preocuparse del nacido, no del no nacido. No, o luego los roban y se los dan
negocian con ellos como hicieron. Pero yo estoy convencida que esto no va a salir. Soy positiva. Yo tampoco creo que No va a salir, porque es una barbarie y no va a salir. No lo vamos a permitir. Sí, yo tampoco. Y no lo vamos a permitir, y las mujeres no lo vamos a permitir. Pero esto es una cosa de mujeres y hombres también. Sí. Pero no lo vamos a permitir fundamentalmente las mujeres. Fundamentalmente las Yo a mi mujeres. mujer digo, Y si cuando las mujeres se les mete una No lo vamos a permitir. Y por eso mañana, el sábado, a las 6:30 hay una manifestación que espero que vayáis, porque hay que estar en la calle, porque se nos tiene que ver. Hay una manifestación a las 6:30 que van a venir también de otros sitios de la Paz Forana y los vamos a esperar a las mujeres y hombres que vengan en la intermodal, y vamos a hacer una manifestación en contra de la reforma del Partido Popular y con la vigencia de la ley actual, que lo que tendremos que hacer es que mejore. Pero yo tengo el pálpito de que esto no va a salir, es que la iglesia porque no lo vamos a permitir. No, di. que la iglesia está sintiendo ahora cosas que no ha sentido en toda su vida. Sí, Porque al señor Camino, el obispo, al Sí. Camino esta mañana han dicho de que en vez de meterse en lo del aborto, que por favor arreglen lo de los curas. sí, el tema de los abusos. Exactamente. Exacto. Que en vez de meterse en eso, que a ver si arreglan lo suyo, que es más importante que Que meterse en la vida de los demás. sí. Habla. No, yo voy a decir una cosa, lo decías. No lo permitiremos, ¿verdad? Hay que hacerlo, hay que hacer lo posible. Pero es posible que lo consigan. Ahora, lo que está claro es que cuando gobernemos, ¿no? Reformamos la ley. Ese es el recorrido que tiene. Eso es lo que Ese es el recorrido que tiene. Ese es el recorrido que tiene, sí. ¿no? Se pondrá la ley como quieren las mujeres. No lo consiguen, esta vez no lo Todavía consiguen. queda. Ayer la Celia Villalobos mismo Hoy. hoy ha votado en contra, pero ayer dijo, ha entrado en el Parlamento, dice, ¿usted qué le parece? Dice, yo por mí que no entre. No, ella está en contra de No, yo ya dije Y hoy ha votado por no, ella misma ha dicho que ella fue la que De votó que no. todas formas, tenemos un problema bastante grande. Es que no es solamente el tema de las modificaciones que están haciendo en algunas leyes, como puede ser la ley del aborto. Es que volver a montar, porque indudablemente una parte fundamental es la educación y la formación en determinados valores. Volver a montar todo lo que han desmontado es muy difícil, porque aquí en Calviá teníamos el plan de educación, planificación familiar y educación sexual más importante que había en las islas, y fue a llegar el señor Delgado y fue lo primero que desmontó. Volver a montar este sistema este servicio y volver a hacerle creer a la gente joven que puede venir y que puede venir en total libertad, porque es que ahora, yo el otro día me quedé asombrado por en los institutos están dando alguna formación, pero no se están dando las medidas de libertad de los que lo tienen que utilizar para que puedan acceder a esta formación, porque si a una niña de 17 años resulta que sabe que el día martes viene la enfermera que le va a hablar de sexualidad y están todos los niños pendientes para ver quién entra y quién no entra, o sea, tenemos que empezar por volver a dotar de las vías que había, y esto es uno de los compromisos que nosotros, por ejemplo, vamos a subir aquí en Calviá, y es volver a recomponer todo el sistema, especialmente la formación de los más jóvenes y especialmente en el sentido de salud sexual y en este tipo de cosas que teníamos muy buenas aquí que nos han desmontado. Pero yo estoy convencido de que antes de que se vaya Gallardón nos dará un disgusto. Nos dará un disgusto y además grande, porque él ha venido a esto, a darnos un disgusto, y nos lo va a dar. Sobre todo nos lo va a dar con esta ley y con algunas otras más que tienen preparadas por ahí, que nos van a Pero si más leyes, si hacen cada día 20 o 30, no comemos con leyes. Pero es que además no solamente son las leyes que están promoviendo, las modificaciones de leyes que están promoviendo a nivel estatal, es que a nivel autonómico están haciendo exactamente lo mismo, es que se están cargando absolutamente todo lo que habíamos conseguido y todas las competencias
especialmente en el ámbito de lo social, que funcionaban, las están derogando, se las están cargando. Aquí en Baleares lo que pasa es que no nos preocupamos, pero se están, pues yo qué sé, desde la asistencia bucodental, que parece que es una auténtica tontería, pero que es una cuestión que es muy grave, pues ya se la han cargado. O sea, fue una de las cosas primeras que hicieron, el programa PADI, que es algo súper importante para los niños. Bueno, pues una de las primeras cosas que quitaron. Ahora hoy leía que, por ejemplo, el que tenga una licencia de casino va a poder montar otro casino. O sea, le van a regalar, si yo tengo un casino, me van a regalar que yo pueda optar a otra licencia sin necesidad de pedir nada. Es decir, nos están sometiendo a una situación completamente ideológica, es decir, nos están llevando a la época de Franco y volver a recomponer, volver a recuperar todo lo que estos nos están quitando en 4 años, que va a ser extremadamente difícil. Es que hay por ahí gente que está diciendo que volver al 2010, vamos a tardar 20 años en volver al 2010. En el ámbito de las garantías de los derechos laborales, de los derechos de la mujer, de los derechos... Es que aquí en Calviá un empleado municipal de la basura va a poder entrar a tu casa, inspeccionar tu casa y ponerte una multa. O sea, es que van a tener función de policías. Bueno, entra. Ya me puedes llevar para adelante. Eso es la desobediencia, niña, no ya. Yo creo que él no tiene la de la casa para adentro, tiene tú la que esto es simplemente un ejemplo. Es que estamos viviendo una situación donde ellos han decidido que van a estar 4 años y que les va a dar igual.